¿Qué tal, Emiliano? Entonces, cuéntanos, ¿qué necesitaría un paciente como para que su tratamiento sea efectivo? Bueno, te cuento. Desde mi punto de vista y la experiencia que observo con la gente en general, creo que para que el tratamiento sea efectivo, primero, la persona tiene que ser consciente, tiene que tomar conciencia y tomar responsabilidad sobre su salud, sobre su cuerpo físico, emocional y también mental, espiritual, por supuesto. Todo conlleva a la salud o a la enfermedad. Creo que eso es muy, muy importante. El segundo paso, que también me parece relevante, es algo que no se ve comúnmente, o no nos han hecho pensar en eso más bien, tomar la decisión, tomar realmente la decisión de basta, hasta acá llegué, no puedo estar así, necesito y quiero ahora sanar. Esa es una decisión muy, muy importante, que creo que es lo que va a ser la base para que entonces la persona, al ir tomando conciencia, al ir aprendiendo sobre su propio cuerpo, sobre lo que le puede hacer o no bien o mal, entonces va a sanar de una forma mucho más rápida, de una forma correcta, de una forma en la cual no va a haber recaídas o efecto rebote, dependiendo de qué temas hablemos. Creo que la base en sí es esa, conocerse a uno mismo, tomar la decisión, ser consciente y hacerse responsable. Específicamente, ¿cómo Ujú. cura la naturopatía? ¿No? Mira, la naturopatía es una disciplina muy antigua y una de las grandes diferencias que tiene la naturopatía, en la cual yo he visto muchísimos lindos y buenos resultados con la gente, conmigo mismo y con mi familia, es que busca hasta que encuentra qué es lo que está desequilibrando a ese organismo, a ese cuerpo. Podemos partir de la premisa en que realmente no es como nos han hecho creer quizás por otros lugares. Nosotros vamos a partir de esta premisa. Nosotros nacemos sanos, perfectos. La naturaleza, la creación es divina y perfecta. Entonces, la naturopatía lo que hace es buscar, vuelvo a decirlo, cuál es el factor externo que empezó a generar algún desequilibrio dentro del cuerpo. La naturopatía no contempla a la enfermedad como lo contemplan otras medicinas o la medicina alópata que hoy se conoce en cualquier hospital, clínica o consultorio en general. Esa es una de las grandes diferencias. La naturopatía, lo vuelvo a decir, busca y encuentra cuál es la razón que está desequilibrando al cuerpo. Y bueno, volviendo al tema, ¿y Ujú. qué es lo que desequilibraría el cuerpo? Bueno, lo que desequilibra el cuerpo siempre es algo externo, como lo dije, pero pueden ser muchos factores. Podemos abarcar desde situaciones energético-espirituales, situaciones que nos llevan a desequilibrios emocionales, que tuvieron una raíz mental. Ese es un punto clave. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras formas de ver la vida y de experimentarla. Eso es muy, muy común que nos lleve a generar patrones de pensamientos negativos u oscuros que de alguna manera van a ir repercutiendo en nuestro campo eléctrico, disminuyendo o generando emociones negativas que por otro lado van a ir disminuyendo y afectando a nuestro sistema inmunológico. Hay muchos otros factores más físicos que tienen que ver con virus, bacterias, parásitos y otro tipo de patógenos ¿Y que si qué nuestro... puede ser que esté desequilibrando el cuerpo? Me hablas de virus, bacterias, ¿qué otras cosas más son lo que están en nuestro organismo o que están desequilibrándonos de verdad? Mira, realmente sí es un hecho que hay virus, algunos incluso tienen número de patente, hay bacterias y hay microorganismos que nos pueden desequilibrar y enfermar, por supuesto que sí. Pero también hay un montón de otros factores que tenemos que tener en cuenta. Primero, situaciones que tienen que ver con nuestra mente, estados mentales, pensamientos repetitivos
que por lo general van a ser negativos u oscuros incluso, de cómo nosotros experimentamos el día a día, de cómo nosotros nos podemos estar yendo hacia el futuro en un constante estado de ansiedad o estar viviendo en el pasado en un constante estado de melancolía o angustia de cosas que no se pueden resolver ya, y eso va a estar generando en nosotros emociones que no son buenas, emociones negativas que de alguna u otra manera van a terminar repercutiendo en nuestro sistema inmunológico, por lo cual entonces se rompe ese equilibrio perfecto entre los microorganismos que habitan en nosotros, que coexisten dentro de nosotros, y entonces aparecerían síntomas como los que uno podría catalogar de enfermedades. Hay otras situaciones que también hoy en día hay que tenerlas muy en cuenta y lamentablemente hay muchísimos profesionales de la salud que no lo están teniendo en cuenta, que es la medicina ambiental. En la medicina ambiental, en la cual también tengo estudios, estamos observando de forma muy clara de cómo nos está afectando el entorno. ¿A qué me refiero con esto del entorno? A temas de químicas, a temas de aditivos que se colocan en los alimentos industrializados, sobre todo, aditivos que son bastante dañinos para nuestra flora intestinal, para nuestro equilibrio celular y el buen funcionamiento energético, radiofrecuencias, frecuencias de ultrasonido, contaminación ambiental, polución, metales pesados. Hay una lista inmensa de agentes externos que estamos oliendo, tocando, comiendo, bebiendo y también van a terminar repercutiendo. Esto está muy claro en mis consultas y lo puedo ver a diario. ¿Qué sería lo más común que observas en las consultas? Cosas de las más comunes que observo en las consultas es esta situación en la que en general mucha gente está viviendo con emociones de angustia, de preocupación, de miedo. Eso es muy común. Y veo cómo las emociones afectan a los órganos. Es otro tema en el cual después yo les explicaré, que cuento con una máquina donde uno puede detectar muchas cosas de esta. Pero a nivel emocional esto es algo muy común y muy importante, que es sobre lo cual hay que trabajar para que la persona pueda sanar más rápido y más eficientemente. Lo otro, ya enfocándonos un poco más en lo físico, lamentablemente veo muchísima contaminación de metales pesados. Hay mucho plomo en la gente, dependiendo en las ciudades en las que viven, la alimentación que tienen, es algo bastante común. Plomo, contaminación de arsénico también veo muy comúnmente en las personas, entre algunos otros de estos metales pesados como se los conoce. ¿Qué otra situación veo comúnmente en la gente? Es una situación en la cual la flora intestinal, nuestra fauna de la microbiota, se encuentra desequilibrada. Eso es un factor también muy común, sobre todo debido a la dieta pues no tan sana que se consume en general. Entonces sería que nuestro intestino es tan importante como nuestro cerebro. Sí, sí, por supuesto. El intestino es súper importante porque dentro de todos los estudios que se están haciendo todavía día a día, se han descubierto infinidad de conexiones muy importantes con respecto a nuestra microbiota, que es lo que conlleva prebióticos y probióticos en todo el intestino delgado y grueso, con sistemas de creación de neurotransmisores, por ejemplo. ¿Sí? Existe hoy en día y está documentado cómo nuestra microbiota desequilibrada o equilibrada va a repercutir en la depresión, en factores que hasta hoy se siguen medicando solamente en un aspecto cerebral, cuando no es tan así. Se puede complementar y puede ayudarse a que la persona sane realmente y pueda dejar de depender de otros fármacos, trabajando y sanando su microbiota. Otro punto que es común y casi inherente al 98% de mis pacientes o de la gente que llega a consulta es el tema hepático. Es una situación que está ahí presente constantemente. Muchísima gente tiene toxinas por demás en el hígado y bueno, lodo hepático en su vesícula, los que la tienen. Pero respecto a esto, también es importante recalcar
que hay mucha mala información, ha habido mucha desinformación respecto a cómo nosotros realmente tenemos que cuidar nuestro hígado. Esta es una de mis especialidades respecto de cómo sanar un hígado graso y cómo recuperar la salud hepática. Volviendo un poquito al tema de las emociones que afectan Sí. nuestros órganos. ¿Siempre son las mismas emociones que afectan al mismo órgano o pueden ser diferentes emociones que pueden afectar al mismo órgano, ¿no? Sí, pueden ser diferentes emociones que pueden afectar a distintos órganos o al mismo órgano. Sí, eso es un hecho. No he encontrado un parámetro real como para decir, bueno, mi hipótesis es que esta ley se va a cumplir siempre. No es tan así. Sí hay emociones como muy puntuales, por ejemplo, la culpa, que sí suele repetirse este patrón en que esa emoción, ojo, aclaremos, ¿no? Esta emoción se está midiendo de forma eléctrica, electromagnética. Es como podemos verla, detectarla o medirla. Esta emoción, esta carga eléctrica biomagnética, se encuentra por lo general en la zona de los riñones, en el área renal y en las glándulas suprarrenales, que a su vez están ligadas con un centro energético o conocido como chakra en algún momento, que fluye en esa zona del cuerpo. Otra emoción muy común que sí tiene un parámetro bastante claro de estar siempre alojada en general en la zona hepática es el enojo. El enojo, la ira reprimida suele reflejarse en una baja del sistema inmunológico en la zona hepática. Sí. Y entonces, ¿cómo se manifiesta esa emoción? ¿Por qué llega a manifestarse en un órgano? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esa emoción recaiga sobre ese órgano? Bueno, respecto de qué es lo que tiene que pasar, en realidad lo que sucede por lo general en la vida de una persona es un evento de mucho dolor, de mucho estrés, puede ser un evento traumático, pero tiene que haber un evento en el cual uno tuvo una exacerbación de su sistema inmunológico, un desequilibrio mental y emocional, el que deja una huella. Y esto hace que esa emoción empiece a ingresar y se guarde de alguna forma, quede registrada en alguna zona de nuestro cuerpo. Pero todo empieza desde la mente, desde ese evento, cómo lo interpreto, cómo lo vivo, cómo lo capto, la emoción que eso me genera, cuál es esa emoción realmente que me quedó guardada y literal queda guardada, en algún órgano está. Entrando un poquito en el tema de las consultas. Sí. ¿Cómo sería una consulta contigo? Bueno, una consulta conmigo es un poco informal, no suele ser como las consultas que uno conoce allá afuera o que la gente en general vive comúnmente, ¿no? Es algo más relajado, es una consulta en la cual, sobre todo como primera vez, yo cuento con una máquina que es un escáner de resonancia biomagnética, es de tecnología rusa, y lo que hace es de una forma no invasiva para el cuerpo, no genera ningún dolor, no genera ninguna carga tóxica para el cuerpo ni nada, pero sí nos va a dar con una forma muy certera y precisa todos los tipos de patógenos que están conviviendo en el cuerpo de esa persona, si hay metales pesados, cómo están funcionando sus órganos, cómo están funcionando sus sistemas. Yo puedo hacer a través de eso un estudio muy puntual, por ejemplo, de articulaciones, de funciones hepáticas, si hay piedras en la vesícula, si hay cálculos biliares, etcétera, etcétera. Realmente es enorme el paquete de estudios especializados que se hacen. Eso como manera inicial, para yo a partir de ahí poder ver exactamente qué es lo que está pasando dentro de ese cuerpo, qué es lo que lo está desequilibrando, como hablábamos anteriormente, y sobre eso entonces tomar acción. Tomar acción de una forma clara, de una forma puntual, de una forma bastante simple además, y muy personalizada. Aunque haya muchos patrones que se repiten en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, me puede llegar gente de pronto que viene el papá, el hijo y no sé,
y la hermana de ese hijo, y de pronto observo patrones muy comunes, repetitivos, que no siempre son temas de herencia de tal o cual problema o enfermedad, como uno suele pensar, pero sí son patrones repetitivos de salud que son resultado de situaciones igual repetitivas de alimentación, de formas de pensar o de vivir la vida, y entonces nos van a llevar a los mismos resultados. Bueno, eso es un paréntesis que ahora surgió, que se me ocurrió contar. Pero principalmente a través de estos estudios lo que vamos a trabajar es eso, es un programa de alimentación personalizado, acorde a que el cuerpo tenga lo que necesita para poder sanarse, porque recuerda que lo que hablamos, y así es que el que se sana es el cuerpo. El que toma la decisión y se hace responsable es la persona, ¿eh? Pero el que se sana es el cuerpo. El médico, ni yo ni nadie te va a curar. El que se cura es uno mismo. La mente es súper importante. O sea, a través de una toma de conciencia. Sí, totalmente. Primero tenemos que ser conscientes de qué es lo que pasa, de cómo estamos, de hacia dónde vamos, porque ese es otro punto importante. Dentro de mi consulta, más allá de toda la información enorme de datos que nos arroja esta máquina, con la cual me ayudo, bueno, creo que suma también la experiencia y los estudios que uno tiene, pero lo trabajo mucho, mucho en ese punto de ser conscientes, ser responsables, porque para mí lo más importante es la medicina preventiva. Hacia el futuro, evitar que haya otros problemas o que tengamos una mala calidad de vida cuando seamos más grandes. Eso sí, yo se lo aclaro y lo hablo mucho con mis pacientes. De alguna forma u otra evitaríamos también el envejecimiento en realidad. Trabajaríamos el anti-envejecimiento. Sí, podemos evitar un montón de problemas que creo que a consecuencia de evitar problemas de salud, y algunos pueden ser muy graves o complicados de trabajar o tratar, sí, ahí vamos a generar un alentamiento del envejecimiento, podemos generar una mejor calidad de vida. Situaciones de mejor calidad de vida y de rejuvenecimiento celular. Sí, por supuesto que sí. Y evitar incluso si hablamos de dinero también, evitar un montón de gastos innecesarios a veces, de estudios que son invasivos, que nos pueden generar tóxicos más en el cuerpo de los que ya tenemos por lo general. Y dinero que también se pierde, operaciones, algo hincapié en eso porque es algo que a mí me es muy importante, poder prevenir, ¿no? Evitar que me quiten la vesícula, evitar que se desarrolle una artritis, evitar que aparezca alguna forma de tumoración en algún lugar de nuestro cuerpo, que lamentablemente hoy es cada vez más común. Evitar, prevenir, es súper importante. Con respecto a las enfermedades que hay Sí. hoy en día, Ajá. ¿qué características tienen, por ejemplo, una enfermedad que es muy recurrente en las personas que tienes como pacientes? Enfermedades muy recurrentes, podría decirte que inflamación articular es muy recurrente. La inflamación articular tiene que ver siempre con algún pensamiento y una emoción que nos lleva a, ¿cómo lo podría explicar? A un pensamiento y una emoción que suele reflejar falta de elasticidad, falta de adaptación a cambios, de flexibilidad en la vida y bueno, de aspectos que tienen que ver con esto, ¿no? Con los cambios, la flexibilidad y lo que estoy comentando. La raíz biológica que yo he observado puede variar un poco, pero en general lo más recurrente es que haya patógenos, microorganismos que se sitúan en las articulaciones y empiezan a generar un proceso de inflamación. Se activa nuestro sistema inmune, van glóbulos blancos a pelear con estos. O sea que nuestro cuerpo tiene la memoria de nuestras acciones pasadas, diremos, ¿no? O de nuestras situaciones pasadas, ¿no? Guarda las emociones, ¿no? Sí. De alguna manera.
Sí, sí, la memoria no está solo en el cerebro, por lo menos desde mi punto de vista y observación clínica, ¿no? La memoria es celular. Es como si en cada una de nuestras células existiese un yo en miniatura completo. ¿Me explico? Ujú. Sí, 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 eso es muy cierto. Hay temas más profundos que por ahí esto se puede tornar muy largo y pareciera que es un abanico de un montón de posibilidades, pero también sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces sí, como bien dijiste, la memoria es celular. Sí, nuestras células guardan de alguna manera información sobre las emociones y sobre los eventos que vivimos, que automáticamente en nuestra mente, en nuestro cerebro realmente se asocian, ¿no? Tal evento, tal emoción. Eso es como una forma de aprendizaje que tienen nuestras células, que tiene nuestro cuerpo. Es algo totalmente automático, por así decirlo, y es algo muy, muy a nivel inconsciente que se produce, pero es así. En el caso de la artritis, ¿no? O Sí, que una persona sufra inflamaciones de los tejidos, ¿se puede mejorar o se puede casi sanar una artritis? se puede mejorar muchísimo la condición, se puede revertir totalmente la condición. Te vuelvo a decir, a estos factores que tenemos que tener en cuenta y ver, ¿no? Porque vuelvo al punto de la mente. Si la persona está convencida de que su problema no tiene solución, va a ser mucho más complejo que pueda tener esa solución. Esa parte es súper importante y la vuelvo a recalcar por eso. Pero más allá de esa situación, sí, tiene mucho que ver con la alimentación y podemos utilizar varias plantas medicinales que son muy efectivas y muy buenas para ayudarnos a eliminar la inflamación, quitar los síntomas. Después, bueno, vendrá el proceso de trabajar esta parte emocional y mental de forma paralela y de la mano con alimentación acorde a sanar, a limpiar esos patógenos, a eliminarlos de ahí, a restaurar la flora intestinal. ¿Cómo sería para que un tratamiento realmente sea efectivo, para que la persona sienta los cambios? Para que la persona sienta los cambios y el tratamiento sea realmente efectivo es por pasos. Y son varios pasos que tenemos que tener en cuenta. Primero, desintoxicar, limpiar. Limpiar nuestra casa. Cuando uno va a poner orden en la casa o en el closet, lo primero que hace es limpiar. Segundo, empezar a darle a nuestro cuerpo los nutrientes, la materia prima que necesita para poder mejorar, restaurar, regenerar tejidos y funciones. Tercero, entonces, vamos a poder empezar a trabajar en fortalecer el sistema inmunológico. Esta es una de las últimas etapas de estos procesos, pero es muy, muy importante. Son pilares de salud que tenemos que tener.